Formativa y conjunta de diputados de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Política de Empleo y de Justicia, en virtud del tratamiento del expediente 2655J del 2024, presentado por el Poder Ejecutivo sobre simplificación normativa. Se encuentran presentes del Poder Ejecutivo el subsecretario de Inversiones Nicolás Zavala. Por el Ministerio de Desarrollo Económico se encuentran Aïlla Bakir y Rocío Campodónico. Por Vicejefatura de Gabinete de Ministros se encuentra Belén Martínez y Fernando Villa, director de Simplificación del Ministerio de Desarrollo Económico. Contando el quórum suficiente, paso a dar lectura a los diputados presentes. Por la Comisión de Desarrollo Económico se encuentra el diputado Reyes, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico Santoro, el diputado La Peña, la diputada Villafruela, el diputado Lifraco, el diputado Grillo y el diputado Lamens. Ahora, a continuación, le cedo la palabra a la presidenta de la Comisión de Justicia, la diputada Inés Parry. Buenas tardes. Por la Comisión de Justicia están presentes la diputada Jimena Villafruela, el diputado Sergio Siciliano, Pao Michelotto, Ignacio Parera, Hernán Reyes, Claudia Neira, Inés Parry y nadie más. Creo que están todos, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, presidenta. Antes de dar comienzo a la presentación y en virtud de lo previsto en el artículo 147 del reglamento interno, invito a los particulares y a los representantes de las organizaciones no gubernamentales a compartir sus opiniones respecto al expediente en cuestión. Se encuentran presentes de la sociedad civil, del CEPAU, del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la arquitecta Virginia San Martín, DNI 16.224.905, y posterior está representando el CEPIC, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, Luis Damián Alejandro Bus, con DNI 33.440.954. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. En esta ocasión, representando al CEPAU, que para decirles estas palabras hemos hecho una comisión junto con el CEPIC para trabajar en conjunto como profesionales asesores de normativa y hemos presentado una nota en función de esta ley para aclarar algunos puntos que nos parecen pertinentes a nosotros dentro del ejercicio profesional. En lo personal, soy arquitecta especializada en normativa, tengo una especialidad en seguridad contra incendio, tengo un estudio profesional solo dedicado a la normativa desde hace más de 20 años y considero que las normativas, en especial de los últimos años, que han tenido cambios ágiles y significativos, nos llevan todas las horas de nuestros días a un grupo de profesionales que trabajamos haciendo esto. Así como nosotros, otros colegas están en la misma situación y, a nuestro entender, algunos artículos de esta ley de simplificación pueden traer alguna problemática que nos gustaría explicarles de una manera práctica y sencilla. Entendemos que la normativa es, hoy en día, bueno, siempre fue así, son un montón de capas de distintos códigos, ya sea de planeamiento para el emplazamiento, ya sea los edificios APH. Tenemos muchos temas en medio ambiente que están empezando, más allá de que la ley de medio ambiente es desde el 2000, habilitaciones, código de edificación. Tenemos normativa que llega a lo que nosotros hacemos, que se externa a la ciudad, como Ministerio de Salud o como todos los temas de discapacidad. Y todo eso aplicado a un emplazamiento único y pequeño o grande. En este momento, la normativa invita, o el proyecto le invita,
a que todas aquellas habilitaciones de menos de 500 metros cuadrados con ciertas condiciones sean realizadas y resueltas y aprobadas y presentadas como una declaración jurada directamente en el gobierno de la ciudad, y con eso esta persona puede empezar sin asesoramiento profesional, puede comenzar su ejercicio de la actividad económica. Nosotros a lo largo de los años, cada vez que nos dicen que habilitemos algo, decimos, ay, pensemos en todo, cómo es esto y que no me falte nada, ¿no? Hay veces que una habilitación se puede caer porque hay 1 o 2 escalones y el antecedente tiene que ser anterior al 2003, o los depósitos hace 2 años se sacaron de la ciudad como un tema de un criterio de una ciudad diferente, pero si vos tenés un antecedente con un depósito, lo podés usar. En el medio de toda la normativa y de todas las zonas hay también polos, ¿no? El polo gastronómico, el audiovisual. Quiere decir que más allá de lo que parezca que se puede llenar en una declaración jurada, nosotros como profesionales dedicados a esto consideramos que el ciudadano responsable queda librado a su suerte en lo que decida, y con esto todo su capital probablemente y su continuidad económica. Creemos que la normativa tiene sus dificultades, que hay que tener mucha expertise, que muchos profesionales no se dedican a eso por no tener el tiempo del aprendizaje. Por esa razón creemos que es más difícil y que los problemas se van a ver más adelante cuando con una declaración jurada se resuelva la continuidad comercial de alguien. Bueno, eso es lo que queríamos expresar, en particular sobre estos, son 2 artículos de toda la ley, y bueno, y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, arquitecta Virginia. Sí, ya sé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Damián Bus, Luis Damián Alejandro Bus. En particular, la ley de simplificación nos pareció un acierto. Coincidimos con todos los principios. De hecho, sería genial que vayamos en esa dirección. Pero viendo el total y simplificando el total, complicamos el día a día. Entonces, lo que nosotros venimos a mostrar brevemente es bajar un lenguaje coloquial y decir que es una responsabilidad enorme decirle a un comerciante que puede explotar una actividad en determinado lugar, y tiene una responsabilidad enorme porque no en todos los lugares se pueden explotar las mismas cosas. Hay un nomenclador de rubros de más de 12.000 rubros, o sea, caer en la bolilla correcta requiere conocimiento. Y no pasa desapercibido tampoco que tiene que tener nociones de espacialidad, o sea, tiene que tener nociones de cómo interpretar un plano. Si uno tiene 4 metros cuadrados, o sea, 2 por 2, es totalmente simple, pero en 500 metros cuadrados no hay un local de 10 por 50. Hay una variedad infinitesimal de variedades que pueden tener adentro, y el cliente no tiene por qué saberlo. O sea, un comerciante no tiene por qué saber todo el intrincado legislativo que tiene que cumplir para poder funcionar. Para eso existe un ente gubernamental que lo controla y un ente profesional que lo dicta. En esto, digamos, la simplificación sería estupenda. O sea, un trámite que pueda bajar de 40 días o de 15 días a un día sería lo ideal para todos, pero sin descuidar que, por ejemplo, un comerciante no puede saber cuál es la sobrecarga de un entrepiso que tiene dentro de su local. Y por más chiquito que sea y teniendo menos de 500 metros cuadrados, puede estar en un grave riesgo. Incluso la gente que asesoramos
nos ha llegado a preguntar que por qué debería tener un matafuego. Entonces, no solamente un checklist de un solo día y sin ningún conocimiento previo lo dejaría a la deriva. O sea, podría llenar eso, la agencia gubernamental le podría aprobar el uso y cuando reciba una inspección, esa inspección le puede llegar a decir que su emprendimiento no puede estar en determinada zona o no puede estar con determinados conflictos que tenga esa ubicación, sea por patrimonio histórico, por densidad o lo que sea, y le diga que ese donde invirtió todo su dinero no tiene validez. Así que en eso hay que hilar fino que la simplificación tiene que venir aparejada de una determinada cota y hacer más eficiente la normativa siempre va en el sentido correcto, pero hay que cuidar el día a día porque no es tan sencillo. Y por último, la normativa no deja claro, y eso habría que pulirlo, que queda todo en manos de la inspección, o sea, de un inspector enfrentándose con una persona que no tiene los conocimientos de afrontar o defenderse. Lo más probable es que termine clausurado, o sea, después de eso, y volviendo a la casilla inicial, que es en donde está ahora, sin esta ley de simplificación de normativa. Entonces, bueno, agradecer el espacio y bueno, solamente hacer esta breve acotación. Muchísimas gracias por la exposición. Para dejar asentado que se encuentran el diputado Vitali, la diputada Peñafort por la Comisión de Justicia y el diputado Juan Modarelli. Ahora sí, vamos a avanzar con la presentación del Poder Ejecutivo. Le cedo la palabra al subsecretario Nicolás Zavala. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, gracias Ignacio por la palabra, gracias Inés, gracias por la invitación, gracias por permitirnos contarles un poco algunos de los aspectos principales de la ley. En primer lugar, bueno, como dijeron, soy Nicolás Zavala, soy subsecretario de Inversiones de la ciudad. Antes de entrar a considerar algunos artículos de la ley y por qué proponemos algunas modificaciones, algunas actualizaciones al plexo normativo actual, me gustaría contarle de contexto de por qué estamos planteando desde el Ejecutivo un proyecto de ley. De la Subsecretaría de Inversiones, una de las misiones que tengo como subsecretario es Hola, hola. Ahí está. Buenas tardes a todos. Sí, pues me queda muy abajo. ¿O si no, sí? Sí, perfecto. Le estaba diciendo que antes de entrar a considerar o a explicar o adentrarnos en la consideración de algunos artículos puntuales de la ley, les queríamos comentar el contexto de por qué este proyecto de ley es planteado y por qué surgió como un proyecto del Ejecutivo. Una de las misiones que tenemos en la Subsecretaría de Inversiones es justamente coordinar el plan de desarrollo económico de la ciudad. Como muchos de ustedes sabrán, hay un plan que se trabajó, que participaron muchísimas personas, se estableció un horizonte 2035 particularmente, y dentro de uno de los puntos se menciona la mejora constante de las prácticas regulatorias y la creación, la disminución de las cargas burocráticas, las cargas administrativas, y mejorar el clima para atraer inversiones, generar empleo, promover la expansión de los negocios existentes en la ciudad. Es por eso que nosotros consideramos una responsabilidad de consolidar este proceso de mejora continua que comenzó esta legislatura en el año 2020. Como recordarán, en el año 2020 se presentó la primera ley de simplificación normativa que se aprobó en esta legislatura, la ley 6316, que implicó un ordenamiento de 64 normas, se simplificaron 20 trámites o requisitos y se eliminaron otros 12 trámites o requisitos. Recordarán, uno de los principales puntos fue la eliminación de la libreta sanitaria en aquel entonces. Este proceso de mejora continua continuó en el año 2021 con un segundo proyecto de ley que salió sancionada con la ley 6513,
que ahí se empezaron a ayornar, por ejemplo, permitiéndole que algunos privados suministren información al consumidor a través de medios digitales o exhibiendo algún link o el código QR. Y también se le permitió a algunos privados la posibilidad de digitalizar cierta documentación, como por ejemplo el libro de registro de inspecciones, el libro de quejas, etc. En el año 2022, la legislatura sancionó otro proyecto de simplificación, que este fue el último, en el cual se ordenaron 10 normas, se eliminaron 16 trámites o requisitos y se simplificaron 18 trámites o requisitos. En ese momento, en el año 2022, una de las modificaciones también incluidas en esta última ley de simplificación está, por ejemplo, la posibilidad de presentar las declaraciones responsables express. Y también con el tema del sistema de autoprotección, se incluyó la modificación al sistema de autoprotección de la ley 5920, de mantener los criterios de la ley de criticidad y además respecto del criterio metraje, se estableció que en los establecimientos en los cuales se consideraba que conllevaba un riesgo que ameritaba la instalación y la implementación de un sistema de autoprotección en aquellos establecimientos superiores a 500 metros. El año pasado no se presentó, la legislatura no consideró ninguna ley de simplificación y por eso a comienzo de este año el jefe de gobierno nos instó a todos los ministerios, secretarías y agencias del Poder Ejecutivo a trabajar coordinadamente y colaborativamente para presentar un proyecto de ley que contengan distintas modificaciones de distintas oficinas administrativas del Poder Ejecutivo, pero que tenga como finalidad mandar un mensaje, enviar un mensaje de que este proceso de mejora continua continúa. Y es una política de Estado de la ciudad y por eso es importante el trabajo colaborativo de la legislatura y también del Poder Ejecutivo. Empecé hablando del Plan de Desarrollo Económico y digo, ¿por qué de una subsecretaría de Inversiones está empujando o propiciando esta ley de simplificación? Hoy la ciudad de Buenos Aires, la verdad, cuenta con ventajas competitivas que ya resultan naturales a raíz de los años. La densidad de universidades, el mayor nivel educativo, el mejor nivel de inglés de la región, el clima, el uso horario, estamos lejos de los conflictos bélicos. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué necesitamos hacer en la ciudad para vivir? Uno de los grandes temas que nosotros vemos es el marco regulatorio. Y esto nos pasa a nosotros cuando interactuamos con privados que constantemente nos hacen preguntas de cómo es el proceso de inversión, es decir, qué tipo de permiso, qué tipo de habilitaciones, de qué manera, y el día a día. Recién se mencionaba el día a día, bueno, el día a día, cómo es la relación entre el ciudadano, el empresario, el nuevo inversión con la administración. Entonces, a partir de ahí estuvimos trabajando todo el año en buscar cuál es la eficiencia regulatoria óptima, es decir, cuál es la regulación o el marco regulatorio que sea coherente, pero que a la vez elimine o vaya disminuyendo gradualmente las cargas burocráticas de determinados sectores económicos, pero todo ello propiciando, garantizando la seguridad de los bienes y de las personas. Entonces, a partir de ahí empezamos a identificar un montón de cargas burocráticas que hoy en día quedaban, por más que se trabajaron muchísimo en las leyes 1, 2 y 3, hubo un montón de cargas burocráticas que constantemente van surgiendo y sobre todo cuando interactuamos con el sector privado y con los distintos actores de los distintos sectores económicos, nos van señalando constantemente cuáles son las trabas que tienen a la hora de interactuar con la administración. El gran objetivo que tiene esta ley, y ahora sí vamos a entrar puntualmente en lo que es la ley, es simplificar y reducir las cargas administrativas. En lo que es la ley en sí, vemos que hay dos grandes grupos. Están todo lo que tenga que ver con la simplificación normativa y todo lo que tenga que ver con el ordenamiento normativo. Dentro de la simplificación normativa, dentro de todo el articulado, que ahora vamos a empezar a hacer algunas menciones puntuales con algunos artículos, encierran 54 mejoras. Estamos eliminando 11 trámites o requisitos que actualmente se solicitaban, estamos simplificando 39 trámites o requisitos y estamos posibilitando la digitalización
del 100% de algunos trámites. Y también estamos sincerando algunas cuestiones que el privado ya lo tenía digitalizado, pero por una normativa nosotros le exigíamos como ciudad que igual tenga un soporte papel y que igual cuando nosotros vayamos a interactuar con ese privado tenga para mostrarlo algo soporte papel. Y era una doble carga. En cuanto al ordenamiento normativo, ahora vamos a ir con algunos ejemplos puntuales. Se están modificando y se están ordenando 97 normas, algunas que quedaron totalmente obsoletas. Habrán visto, creo que se mencionó en la última reunión, está regulado el uso de barriletes en espacios públicos. Bueno, hoy en día prácticamente no se ve ningún barrilete en ninguna plaza. Y así hay un montón de normas que quedaron superadas o porque se dictaron otras normas o porque fueron codificadas y esos requisitos se encuentran referidos en el código de habilitación, el código de edificación. Hay materias que están reguladas por nación, es decir, por ejemplo, acá se está regulando el tema de los sachetes individuales. Bueno, eso ya está en el Código Alimentario Argentino que regula todo el territorio de la nación. Y había remisiones a otras normas, es decir, encontramos algunos artículos que decían en una norma que tenían que cumplir otra norma. De las normas obsoletas, bueno, le mencioné lo de las libretas sanitarias, por más que ya había sido derogado en la Ley 1, había muchas referencias en otros artículos de otras leyes que se mencionaban constantemente la libreta sanitaria. Y el tema de la regulación de la práctica del juego de barrilete en espacios públicos. En las normas integradas también hay un montón de cuestiones como la venta de alcohol en kiosco, que ya se encuentra regulado por el Código de Habilitaciones. Las menciona los locales clases A, clases B, que eso ya fueron derogados en el último CUR directamente. Así que había muchas remisiones a normas o a institutos que ya no se encontraban regulados. Por ejemplo, otro caso ahí es las referencias al Código de Planeamiento Urbano, cuando el Código de Planeamiento Urbano ya se encuentra derogado. Y después hay algunas cosas que voy a mencionar cuando veamos el articulado, que la única modificación es una palabra, había muchas referencias a personas físicas, cuando ustedes saben la nueva referencia del Código Civil y Comercial es personas humanas, así que simplemente se mencionó la palabra física por humana, y así había algunas que solo hubo una mejora de la redacción que no hacia el fondo de la cuestión. Entrando así ahora a considerar algunos de los artículos, nosotros lo dividimos puntualmente en tres grandes ejes. Uno de los ejes es la recreación y salud. Ahí vemos, por ejemplo, en el artículo 62 del proyecto de ley de simplificación, que parece que es largo y se menciona todos los requisitos que tienen que cumplir las instalaciones hoteleras. Ahí incorporamos únicamente la posibilidad que el menú y el resto de la información al huésped pueda estar contemplado en código QR. Eso es simplemente esa modificación, era algo que nos levantaba el sector privado de que constantemente o actualizaban los precios o incluían un nuevo servicio o se perdían los menús o directamente se rompían por el uso de los distintos huéspedes. Entonces, directamente se prevé la posibilidad de que toda esa información esté contenida en un QR. En el artículo 88 de la ley del proyecto de ley de simplificación, también se elimina el registro público de escuela de guardavidas. Esto fue un registro que fue creado por la ley 2198. Hoy en día toda esa información ya la tiene la administración pública. Cuando alguno de estas escuelas solicita la autorización como actividad económica, nos tiene que presentar toda la documentación y nosotros ya tenemos relevada toda esa información. Por ende, era una doble imposición a este tipo de establecimientos que una vez que obtuvieran la autorización como actividad económica, se tuvieran que inscribir en un registro. Es decir, no aportaba nada, no está perdiendo ninguna información la administración y tampoco aportaba información nueva. Lo mismo en el artículo 87 del proyecto de ley de simplificación respecto del registro de prestadores de medicina del deporte.
y el padrón municipal de las instituciones deportivas. Eso, como sabrán, con la sanción de la ley 1624, se crea el Registro Único de Instituciones Deportivas. Se inscribían las mismas instituciones aportando la misma información, pero como hoy estaba vigente, le cargamos la obligación a este tipo de instituciones de que se registren en el Registro Único de Instituciones y luego en el padrón municipal. Así que directamente proponemos la eliminación del padrón municipal y nos quedamos con el Registro Único de Instituciones Deportivas, que es el que es más moderno y que nos aporta toda la información necesaria. Respecto del artículo 34 de la ley del proyecto de ley de simplificación, proponemos, respecto de los registros de prestadores turísticos, la posibilidad que el ENTUR pueda consolidar los registros en un único registro y, en todo caso, establecer las distintas categorías para las distintas actividades que desarrollen este tipo de profesionales o institutos que brindan algún tipo de servicio turístico. Respecto de justicia, habíamos mencionado todos los aportes que hizo tanto la SECLIT, la Secretaría de Legal y Técnica, como el Ministerio de Justicia. Nos hizo un montón de observaciones de mejoras en la redacción y también de modificar esas palabras, todas las referencias a personas físicas, incorporar personas humanas, pero puntualmente dos casos, que es el tema de la denuncia de herencia vacante. Hoy en día se hace en la Procuración General en formato papel y se propone en el artículo 18 la posibilidad de que también sea presentado de manera digital, de una manera para facilitarle la denuncia de una herencia vacante. Y el tema de las multas, se permite el pago voluntario en todas las faltas que contemple como sanción una multa y no como está hoy en día de si es la única falta aplicable o no. Respecto de las habilitaciones, que es el otro gran eje o el gran universo de modificaciones que estamos proponiendo, respecto de los vehículos gastronómicos, se simplifican los requisitos, es decir, hay muchos requisitos que ya estaban previstos en otra normativa, no se la estamos solicitando nuevamente porque nosotros, la idea es que una vez que nosotros tengamos el marco regulatorio, esos puedan trabajar las oficinas administrativas para hacer interoperables los sistemas y que nos podamos hacer de la información que contenga otra oficina administrativa. Y la ampliación del plazo de inoperabilidad. Hoy en día lo que se dice es que se pierde la vigencia si uno de estos vehículos no trabajan por 10 días consecutivos. Es decir, esta persona no se puede tomar vacaciones, por ejemplo. Bueno, hablando y buscando un plazo razonable, proponemos que por lo menos sean 30 días, y si no está operable 30 días, ahí sí se pueda dar de baja la vigencia. En el tema de la habilitación de los locales comerciales, se siguen proponiendo simplificaciones del trámite de las declaraciones responsables express y el reemplazo de la vigencia de la licencia por una revalidación de datos cada 15 años, obviamente siempre y cuando no se modifiquen ninguna de las condiciones por las cuales fue otorgada una licencia. El tema de los eventos masivos, ese está en el artículo 65 del proyecto de ley de simplificación. Lo que se establece es la ampliación del plazo de vigencia del registro, actualmente es 1 año, se propone pasar a 3 años. Y acá hay un punto, una aclaración que queríamos hacer. ¿Cómo funciona hoy en día? Hoy una de estas prestadoras se inscribe en el registro, hoy dura 1 año, pero por cada evento masivo que tenga que realizar, igual tiene que hacer la solicitud del permiso especial. Hoy se hace ante la Subsecretaría de Eventos Masivos, en el cual se le piden todos los requisitos y se verifican que todos los requisitos que tiene que cumplir este tipo de empresas estén cumplidos, estén vigentes. Entonces, simplemente, esto lo que se hace es darle una vigencia, ampliarle la vigencia a 3 años para volver a inscribirse en el registro. Pero eso no es obvio, dice, cada vez que se presenten y solicite un permiso especial, la autoridad de aplicación va a corroborar que efectivamente estén cumpliendo con todos los requisitos que tienen que cumplir. Y bueno, la eliminación del requisito de presentar certificado de inscripción en el registro, justamente por lo que estaba diciendo, es que nosotros vamos a consultar interadministrativamente si efectivamente está inscripto y está vigente la inscripción en el registro.
Respecto del sistema de autoprotección, esto está en una modificación del artículo 73 del proyecto de simplificación. Básicamente ahí lo que se permite es la tramitación contigua del sistema de autoprotección. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día un establecimiento va y presenta todos los planos en DGROC, va a Defensa Civil, presenta todos los planos en Defensa Civil. Una vez que lo tiene inscripto, va a la AGC, solicita la autorización como actividad económica y recién ahí, cuando tiene la habilitación, empieza el trámite de sistema de autoprotección. Acá directamente, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Muchas personas, muchos establecimientos, una vez consiguen la habilitación, se olvidan del sistema de autoprotección. Y nos damos cuenta cuando vamos a inspeccionarlos. Bueno, uno de los puntos que te dicen es, me cansé al final del camino. Entonces ahora directamente con la presentación de los planos, te permitimos iniciar el trámite de sistema de autoprotección. Es una modificación muy baja, pero le permitimos que todo el proceso de habilitación, incluido el sistema de autoprotección, sea realizado en el mismo tiempo. Respecto de los natatorios, ese es el artículo 15 del proyecto de ley. Básicamente lo que le permitimos a los natatorios es mantener los libros que tenía que tener el responsable del natatorio y los guardavidas, que sean los dos digitales. Hoy en día, cuando se iba a un natatorio, se le exigía la exhibición del libro formato papel, donde se ponían todas las novedades del día. Bueno, se permite que eso se pueda hacer digitalmente y un guardavida pueda cargar la información con un celular. Y algunas otras mejoras, había mencionado ya en la ley 2 que los libros de inspección, el libro de quejas también podía ser digital. Bueno, ahora se le agrega también que ese acceso puede ser vía QR, por ejemplo, para un consumidor que tenga que presentar una queja en el momento, que esté visible cuál es el QR o el link en donde tiene que acceder para una denuncia. Tema de los registros de guía de turismos. Esto lo sabrán, hay 3 guías de turismo distintos, los locales, los temáticos y los de sitio. Acá los locales y los temáticos pueden acreditar su conocimiento a través de un título habilitante, por ejemplo, un licenciado en turismo, un licenciado en arte, un arquitecto. Y aquí lo que estamos estableciendo es que en el registro de guías de sitio son aquellos que sí van a tener que demostrar el conocimiento de justamente cuál es la labor que va a desempeñar o el lugar donde se van a desarrollar, y eso le va a permitir tener un certificado, una credencial que lo puedan llegar a exhibir. Y respecto a los permisos de espacios públicos, es directamente la ampliación del plazo de 1 a 2 años. De 1 a 2 años, pero como habíamos dicho, ya el Instituto Administrativo de Permisos es un instituto precario, así que la autoridad lo puede revocar en cualquier momento por oportunidad, mérito y conveniencia y demás. Lo único que estamos dando acá es una mayor certeza al permisionario de que si va a realizar una inversión justamente para desarrollar una actividad, por lo menos sepa que si hace las cosas bien, la va a tener por lo menos por 2 años. Y eso a grandes rasgos, los principales puntos del proyecto de ley de simplificación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Es para dejar asentado que se encuentra la diputada Gliese de la Comisión de Desarrollo Económico presente. Bueno, ahora si les parece vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estamos con un tema de tiempo, pero es de la casa, no de la comisión. La casa tiene sigue cultura, creo que 4:30, 5 menos cuarto. No hay salones en la casa, ese es el tema, así que nada, si podemos hacer las preguntas en bloque de diputados de 2 a 3 y así le dan lugar al Ejecutivo para que pueda responder. Tiene la palabra el diputado Grillo. Buenas tardes, gracias presidente, gracias presidenta, gracias a los funcionarios que vinieron hoy, el subsecretario de Inversiones, Nicolás, ¿no? Nicolás Zavala. Bueno, algunas consideraciones generales y 2, 3
preguntas concretas. En cuanto a consideraciones generales, me parece interesante el concepto de la simplificación, me parece interesante el concepto de la despapelización, por supuesto, y de la digitalización de muchos trámites, pero no quiero confundir la simplificación con la eliminación. Entonces ahí es donde me parece que tenemos que acá redoblar esfuerzos, lupas y anteojos a la hora de analizar exhaustivamente qué se quita y qué no se quita de la norma. Por supuesto que hay cuestiones que están y quedaron obsoletas y celebro que se haga este tipo de revisiones. Pero a la vez quiero tener cuidado, sobre todo con algunas consideraciones en particulares que te voy a pasar a detallar. Dentro de la modificación del Código de Habilitaciones, nosotros vemos con preocupación la derogación del artículo del punto 6.1.9, que tiene por objeto quitarle el límite, le saca el tope a los 2.500 remises que están actualmente en vigencia. Ese es un listado que nos parece que no veo de dónde surge la necesidad de sacar ese tope, porque en los registros que nosotros tenemos hay una catalogación que es inferior a la mitad. Entonces, no veo de dónde surge la necesidad de quitar ese tope. Por otro lado, nos gustaría poder saber aprovechar, porque no tuvimos, creo que trabajamos en un pedido de informe que no logramos todavía tener la información, es cuántos son los habilitados actualmente. Eso por un lado. Después, por otro, dentro de los 90 artículos del proyecto de norma, vemos que hay muchos temas que atañen a cuestiones ambientales, sobre todo en la modificación del trabajo sobre las evaluaciones de impacto ambiental. Ahí me parece que, bueno, el artículo 15, el artículo 30, el 39, hablan acerca de los registros de quienes tienen o tendrían a cargo ahora sí la potestad de hacer o no los distintos niveles de evaluación de impacto ambiental. Aprovecho para comentarles que luego, y en paralelo, acá justo lo tengo el presidente de Planeamiento Urbano, siempre está cerca, como venimos trabajando en la política de modificación del Código Urbanístico, en ese camino nosotros hemos presentado un proyecto de la creación de una mesa de trabajo para ir delineando objetivos, metas, plazos del futuro Código Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Algo que nuestro distrito, nuestra legislatura, tiene adeudado para la ciudadanía. Y a mí me parece que lo más pertinente sería poder derivar todas las cuestiones que atañen a la modificación del estatus ambiental jurídico de la ciudad al capítulo que comenzaremos a trabajar a partir del lunes 28, porque el propio Ejecutivo tomó de nosotros la idea de trabajar seriamente en el Código Ambiental, y a partir del lunes 28 vamos a comenzar a trabajar conjuntamente entre la legislatura y el Ejecutivo en el futuro Código Ambiental de la ciudad, con lo cual es hacer también, no es pasar un chivo, sino hacer la sugerencia de que tengamos en cuenta esto para no superponer trabajos. Última consideración, tengo otras, pero ya que tomo las palabras y el pedido del presidente, última consideración. Está bien, Jimena, no te... Si no, corto acá, corto acá. No, se cayó solo, se cayó solo. Corto acá. Mucha energía. Hay un el espíritu. No, hay un tema que sí que no quiero dejar de nombrar, que nos preocupa muchísimo, que es también atañe al Código de Habilitaciones, que tiene que ver con el capítulo de modificación de cuidados paliativos. Hay un tema en particular que habla de la eliminación de algunos requerimientos, algunos que tienen que ver con seguridad,
y otros que tienen que ver con seguros, con normas de higiene, etc. Pero hay uno en particular, que habla acerca del límite del cambio de sábanas. Entonces, por lo menos dejar esclarecido cuál es el mínimo. Y por mí nada más. Gracias, presidente. Gracias, funcionario. Muchísimas gracias, diputado. Tiene la palabra Yamil Santoro. Muchas gracias. Siempre es bueno ver esfuerzos para tratar de simplificarle la vida a los administrados. Sí veo que hay quizás alguna pequeña discrepancia entre la idea de digitalizar y simplificar. Y esto tiene que ver con analizar la razón de ser de la norma, lo cual lleva, entre otras cosas, a analizar el proceso subyacente que trata de regular, si es que tiene sentido, y en todo caso el para qué o el bien jurídico tutelado que uno trata de proteger con estas cosas. Hay no menos de 6 normas que se están modificando en este proyecto que de mínima merecen una discusión seria acerca de si no conviene directamente eliminarlas. Paso solamente a enumerar algunos de los casos. La Ley 1493, que esta norma busca modificar, establece un sistema de información para supermercados y demás que establece la obligación de generar un sistema de información público y accesible para que las personas puedan tener una suerte de mapa de precios que no existe. O sea, hay una obligación existente hace casi 20 años en la Ciudad de Buenos Aires para generar un mapeo de precios y una serie de datasets que debieran ser de acceso público que no están. Entonces le estamos cargando a los administrados y ahora estamos modernizando, o sea, modificando esta norma para que cumplan algo de utilidad nula para la ciudadanía. En ese sentido, correspondería la eliminación in totum de la 1493. Otra norma interesante en ese sentido es la 2247 del libro de quejas. Norma que establece, por ejemplo, que la administración pública en todos sus lugares que tengan atención pública, de forma digital, deben tener un libro de quejas. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no tiene un libro de quejas. Trenes de la ciudad, subte de la ciudad no tiene un libro de quejas. Ninguna dependencia del Poder Ejecutivo tiene libro de quejas. La Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que debe hacer cumplir los derechos de la ciudadanía, no tiene un libro de quejas. En consecuencia, le seguimos pidiendo a los administrados cosas que la propia administración no cumple. ¿Para qué queremos un libro de quejas cuando en todo caso hoy por hoy tenemos Google Maps u otros mecanismos de calificación por parte de la ciudadanía? Seguimos sosteniendo burocracia innecesaria. En ese mismo sentido está la Ley 1517, que crea el registro para prepagas. Esta es una ley que, si no me falla la memoria, es del 2004, y en el año 2011 se sancionó la ley nacional que crea el Registro Nacional de Prepagas. Por ende, hay un doble registro totalmente innecesario, ya que la Ciudad de Buenos Aires carece de facultades sancionatorias o regulatorias para tratar este tema. Es un registro que pudo haber tenido sentido cuando no existía el Registro Nacional, pero que ahora se está modernizando, un registro que, a mi entender, no debe existir. Por otro lado, la legislatura está por tratar, o próximo a tratar, 2 proyectos que se vienen trabajando con el Ejecutivo. Uno es el Código Ambiental. En razón de esto, tendría sentido retirar los artículos de este proyecto de simplificación para llevar esa discusión al Código Ambiental, para no tener conversaciones en paralelo que sean contradictorias. Y en ese mismo sentido, lo vinculado al tema del transporte. Se está trabajando una reforma de Código de Transporte que se busca regularizar el tema remises, taxis y conductores que usen aplicaciones. Me parece que ambos temas debieran ser tratados en otra norma. Otra norma que merece alguna discusión, que entiendo que ha generado alguna polémica en asesores, tiene que ver con, llamaría una picardía regulatoria que han puesto, que es que ponen la posibilidad de que los locales tengan expendio de preservativos. O lo hacemos obligatorio o no ponemos artículos referidos a la cuestión. Digo, para los que no lo saben, supuestamente todos los lugares gastronómicos deben proveer máquinas expendedoras de preservativos. Luego esta norma se flexibilizó porque no se usaban tanto, entonces se alivianó poniendo la posibilidad que, teniendo los preservativos en cajas, no debían tener la máquina expendedora, y lo que dicen los propios empresarios vinculados al sector es que terminan tirando estos preservativos en muchos casos porque nadie los solicita. Si creemos que lo que normativamente tiene sentido es flexibilizar el requisito al punto de tornarlo optativo, entonces directamente eliminemos la norma, hagámonos cargo de que fue una norma bien intencionada, pero que hoy por hoy carece o podría carecer de sentido.
Yendo a lo último que quiero señalar, y después hay toda una cantidad de reformas mínimas, como por ejemplo que siguen llamando personas con capacidades diferentes a las personas con discapacidad, y eso es un error de arrastre de la norma original de la época en la que fue sancionada, tiene que ver con el tema de la autoprotección y que tiene que ver con algunas cuestiones que me parecen ociosas o que de alguna manera con algún tipo de contradicción entre lo que estamos pidiendo para habilitación de locales y para temas de autoprotección. Primero, plantear un vencimiento de 2 años cuando no haya modificaciones sustantivas en el proyecto, poniendo el requisito de la declaración jurada, parece innecesario o por lo menos de gusto, y a lo que va a llevar es a que muchos locales que no se acuerden que tienen que volver a llenar la declaración jurada queden en infracción, generándole un problema a priori que no queda del todo claro. Otro tema que en ese mismo sentido, para mí, tiene sentido que establezcamos, es un umbral mínimo de metraje para establecer criterios de autoprotección. ¿Qué sentido tiene que un kiosco de 25 metros cuadrados tenga que llenar una declaración de autoprotección cuando la salida es la puerta que tiene a medio metro? No tiene ningún sentido. Digo, aprovechemos esta instancia de simplificación normativa para alivianarle la vida a los administrados. Después hay otras cositas que le voy a hacer llegar por escrito. Celebro la iniciativa, pero me parece que podemos aprovechar esta instancia para discutir algunos temas más. Ojalá podamos extender un poco más el debate de este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Le doy la palabra al subsecretario, así avanza con las respuestas de los 2 diputados proponentes. Puntualmente respecto, gracias Grillo, gracias Santoro también por sus comentarios. Respecto de las casas de cuidado paliativos que había mencionado, es importante marcar esta diferenciación. Lo que exige la administración para la habilitación, es decir, para que reciba la autorización como actividad económica, y la documentación que nosotros le estamos exigiendo que tenga a la vista y exigible cada vez que va un inspector a verla. El resto de los requisitos que hoy estaban en la normativa, la administración lo va a seguir pidiendo. Por ejemplo, acá me anoté algunas cosas, los planos de arquitectura del edificio, eso es un requisito que nosotros pedimos a la hora de habilitarlos, el plano contra incendio, el libro foliado para el asiento de los informes de las fiscalizaciones, es decir, todo el número de requisitos que se solicitaban para la hora de habilitar o autorizar como actividad económica esas casas paliativas siguen estando. Cuando vamos al artículo 6 del proyecto de simplificación, lo que nosotros le agregamos es la posibilidad de que la historia clínica, que puede ser electrónica, eso es algo que estaba en línea con lo que venía diciendo, de la posibilidad de digitalizar algunas cosas, que esté disponible de manera digital. Y respecto al estado del cambio de sábanas, habíamos puesto según el estado de salud del alojado, porque ese es un tema que también nos habían levantado obviamente dependiendo... No, igual se entendió el punto. Que termine de última, si no vuelve a pedir la palabra, le damos la palabra. No, por favor. Igual se entendió el punto, al agregar según el estado de salud del alojado, obviamente lo que se está diciendo es para aquellos que lo requieran con mayor asiduidad, que sea justificado de por qué se le tiene que cambiar más veces a determinados alojados. Bienvenido a algunos de los puntos que mencionaba recién el diputado Santoro. Respecto a los preservativos, es justamente unos temas que lo habíamos mencionado también en la reunión de asesores. Obviamente cuando fue pensada esa regulación de que los locales, y sobre todo los locales gastronómicos, previeran la posibilidad de vender preservativos, era justamente porque eran los únicos que están abiertos en determinado horario nocturno. Hoy en día, lo vemos cuando caminamos la ciudad, hay farmacias que abren 24 horas, hay kioscos que abren 24 horas, hay servicios que se pueden pedir de celular de entrega domiciliaria. Y era una problemática que nos planteaban muchísimos gastronómicos, de que efectivamente tenían que tirar los preservativos porque se vencían y que no lo pedía nadie, no sé si por pudor o lo que fuera, pero nadie los pedía en el restaurante o en el bar, sino que iban y compraban en otro establecimiento. Así que una de las propuestas es justamente lo de quitar esa obligatoriedad para estos locales gastronómicos.
Y sí, me están enseñando el punto de los remises. Un poco venía justamente por la pregunta, es decir, se establecía un tope, que hoy el cumplimiento de la cantidad de licencias vigentes está muy por debajo del 50%, no muy por debajo, pero está por debajo del 50% del cupo existente hoy en día, por lo tanto lo consideramos totalmente irracional de por qué establecer ese tope si efectivamente se está muy por debajo de ese tope. Diputado Grillo. Interrupción, gracias, subsecretario. Yo me refiero al tema de los remises, porque muchos sabemos, sobre todo son temas que venimos trabajando en la Comisión de Tránsito, que hay algunas aplicaciones que tienen radicación o titulación como agencia de remis, y esto podría liberar al incremento notorio del caudal de vehículos de estas aplicaciones, lesionando directamente la actividad de los taxistas, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaría poder tener la posibilidad de plantearlo, porque también creo que es algo que eso tranquilamente se puede trabajar también en función del Código de Tránsito. A ver, como dije al comienzo, totalmente abierto de conversar, trabajar, hablar, todas las mejoras que sean posibles. Lo mismo el diputado Santoro, todas las mejoras que se propongan, bienvenidos sean. Muchas gracias, diputado. Ahora tiene la palabra, ya tuvo la respuesta, sí, tiene la palabra la diputada Méndez. Gracias, presidente. Gracias al subsecretario por venir. Nosotros a priori siempre estamos a favor de la simplificación. De hecho, hemos acompañado en otras oportunidades de nuestro bloque los otros proyectos de simplificación. Simplemente tenemos 3 aclaraciones. Respecto a la digitalización, si bien estamos a favor, nosotros estamos bastante preocupados en el tema de digitalización y personas mayores. Hace poco hemos votado en esta casa la Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores, donde establecemos mecanismos alternativos de la digitalización. Entonces me parece que deberíamos, si bien estamos a favor de la digitalización, que no sea la única herramienta, sobre todo porque hay personas mayores que quizás se les dificulta el acceso a eso. Respecto al registro público de entidades prestatarias de medicina prepaga, nosotros no estamos en contra de la eliminación de ese registro. De hecho, hicimos un 104 en marzo. El registro nacional que se refería el diputado Santoro fue derogado por los decretos del presidente este año, entonces exactamente no hay registro nacional de medicina prepaga. De hecho, nos han contestado eso y nos han contestado en marzo que estaban reestructurando y reactivando el mencionado registro. Y ahora nos encontramos en este proyecto que se quiere eliminar, teniendo en cuenta la desregularización de la medicina prepaga y el enorme problema que tiene sobre todo la clase media. En esto me parece que es muy importante que tengamos de la Ciudad de Buenos Aires un registro donde poder canalizar los reclamos y las denuncias que tienen todos en relación a eso, así que nosotros no estamos de acuerdo con la eliminación de ese registro. Y preguntarle también el criterio de la modificación de la ley de asistentes gerontológicos, la 5.671, que se agregan otro tipo de renovaciones, que saber cuál es el criterio de por qué se extiende el plazo a 2 o el término o en los artículos de esta ley. Y respecto al expendio de preservativos, nosotros creemos que es una ley nacional, que se tiene que proveer gratuitamente, si bien sabemos que existe Rappi, farmacias. Hay una ley nacional que tienen que ser gratuitos y me parece que el acceso tiene que ser quizás poder ver la manera de que sea solo para los locales bailables o para no todos los gastronómicos, pero sí nos parece importante que siga siendo obligatorio el expendio de preservativos gratuitos en la Ciudad de Buenos Aires. Nada más. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Lamens. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Bueno, como decía el diputado Grillo, algunas consideraciones generales y otras particulares. Las generales, por supuesto que estamos de acuerdo con la simplificación, con la simplificación de todo lo que tiene que ver con la burocracia, que significa para un comercio, para un pyme, para un emprendedor, arrancar con un negocio.
Pero también en las consideraciones generales es inevitable hablar de la situación que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque lo escuchaba usted hablar del clima de negocio, del clima de inversiones. Y la verdad que repasaba antes de venir, no sabía si lo iba a tocar el tema, pero repasaba qué pasó con la recaudación de la ciudad de Buenos Aires, que es una clara muestra de la actividad, de cómo está. Y veía que tiene una caída del 25,3% mensual interanual, un acumulado de 17,2%, que ingresos brutos cae 30,6%, que es la mayor caída en los últimos 20 meses, que la caída anual es de 17,2%, que la población ocupada decrece 2,4%. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la simplificación? No sé si tiene que ver con la simplificación. Seguro, sin ninguna duda, y esto lo digo porque conozco la preocupación que tienen mis compañeros de bloque, Peñafort, Modarelli, Grillo, la diputada Neira, de que esta Comisión de Desarrollo Económico estar hablando del expendio de preservativos con la situación que vive la ciudad de Buenos Aires en términos de actividad económica, nos debería dar por lo menos pudor, nos deberíamos poner un poquito, seguramente Santoro piensa igual que yo, porque lo escucho hablar en sus intervenciones sobre el sector privado, sobre la importancia del sector privado, y la verdad que hablar del expendio de preservativos con la situación que vive la ciudad de Buenos Aires en una de las primeras reuniones de desarrollo económico, a mí la verdad que me incomoda. Me toca hablar de simplificación, lo voy a hacer, no me quiero ir por las ramas, pero me parece que es una reflexión que merece la pena para todos los diputados y diputadas. Y después con respecto a lo que tiene que ver específicamente con el régimen de simplificación, primero plantear la misma inquietud que tuvo el diputado Grillo con respecto a los remises y al tope. Y segundo, plantear 2 o 3 cuestiones puntuales de esta norma. Una tiene que ver, creo que lo planteaba uno de los profesionales que habló antes. Ojo que la simplificación no quiere decir la desaparición del Estado en el control, ¿no? Porque en algunos casos es peligroso. Yo voy a dar un ejemplo concreto de algo que está acá. Hablan de los guías de turismo, hay 3 tipos de guía de turismo, ¿no? Y dejan solamente una categoría, la otra no necesita ni siquiera estar registrada. Eso no está saliendo bien en Nación. Cuando sacaron el registro de agencias de viaje fue un descontrol. Hay problemas con las agencias de viaje estudiantiles, hay problemas, no sabemos cuáles están registradas y cuáles no. Lo que hay que hacer es simplificar, como presentan, hay que simplificar el trámite, no eliminarlo. No que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no nos diga quiénes son los guías que están habilitados para. Y digo el de los guías turísticos porque es un tema que conozco, pero me parece que aplica a varias cosas y me parece que uno de los profesionales dijo algo muy bien. Dijo, es muy difícil poner a un almacenero, a un kiosquero, a cualquier emprendedor habilitar provisoriamente su negocio. Seguramente le va a traer más dolores de cabeza, va a festejar el primer mes que abrió, pero cuando lo vayan a inspeccionar y lo clausuren, porque muy probablemente tenga cosas que no estén en regla, porque los que abrimos locales permanentemente y los que venimos del sector privado sabemos qué pasa, bueno, no sé si es una buena idea esa. Insisto, estamos de acuerdo con el espíritu de la simplificación, pero me parece que hay que ponerlo un poco de cabeza y hay que bajarlo un poco a papel, porque a veces las normas se hacen en un escritorio y hablando poco con el que está del otro lado del mostrador. Y yo no sé si esto es una buena idea. Y después lo último que tengo para plantear es la derogación del régimen de promoción hotelera, que si bien es hasta el 2023, la verdad que es una pena, porque en la situación que está viviendo la ciudad y en términos de lo que significa para su Producto Bruto Geográfico el turismo, derogar una herramienta que planteaba que hasta el 50% de la inversión para nuevos hoteles se podía beneficiar como crédito fiscal en ingresos brutos y hasta el 60% en modificaciones o refacciones de hoteles, la verdad que es una pena, ¿no? Como usted decía, yo creo que lo que tenemos que hacer en la Ciudad de Buenos Aires es promover a la inversión, es ayudar a aquellos que van a invertir. Y por ahí algún distraído me decía, bueno, pero para eso está el RIGI. No, primero que la ciudad todavía no adhirió al RIGI y segundo que es para proyectos de más de $200 millones. Entonces, me parece poco razonable con el espíritu de la ley general plantear sobre el final la derogación del régimen de inversión hotelera. Es eso, gracias. Muchísimas gracias, diputado Lamens. Y la palabra el subsecretario. Muchísimas gracias. Arranco por el final. Respecto del régimen de promoción hotelera, dentro de la subsecretaría tengo todos los regímenes de promoción, así que lo conozco perfectamente. Es un régimen que en realidad cayó en 2023. Es meramente por un tema de ordenamiento normativo, si no iba a caer ahora con el digesto. Sí es cierto, nosotros de la subsecretaría estamos pensando todos los regímenes de promoción que cuenta la ciudad. Con algunos ya hemos hablado individualmente, por ejemplo, el régimen de reconversión de microcentros, los distintos distritos económicos. Así que probablemente volvamos a trabajar un régimen de promoción para la actividad hotelera. Está en la página todavía vigente. Uno entra a la página hoy y está el régimen de promoción hotelera, que está en este proyecto de ley para derogar. Ok, levanto el punto. ¿Está explicado el régimen, pero ya no se pueden presentar ninguna solicitud?
está aplicado el régimen. Bueno, ese régimen es una ley que rigió del 2018 a 2023 para que se puedan presentar los proyectos. Ya se encuentra cerrado, igual que, por ejemplo, el régimen de promoción de microcentro. Para reconvertir determinados edificios en microcentro se podían presentar hasta el 31 de enero de 2024. Entonces, por más que esté redactado el régimen, la posibilidad de presentar nuevos proyectos ya se encuentra caduco, así que fue solo un mero ordenamiento normativo que no quiere o no implica que estamos desatendiendo un sector o que no nos interesa o que entendamos que un régimen no funcionó. Simplemente estamos pensando todos los regímenes de promoción, el funcionamiento de los distritos económicos, el funcionamiento del microcentro, ley de economía de conocimiento, el régimen para promoción hotelera. Así que seguramente presentemos algo. Que termine la pregunta y última, si quiere, tome el micrófono, le doy la palabra y le vuelve a hacer una pregunta. Porque si no se pierde en la grabación. Claro, no, perdón, y se pierde. Que digo que si están repensando los regímenes hay que apurarse, porque recién decía algunos datos, 2,4% de cada... Y otra cosa menor que también escuché, porque si no queda cuando hablábamos de la simplificación, escuché un video que hacía el ex ministro de Desarrollo Económico, García Moritán, que decía que los privados, y digo nos íbamos porque insisto que vengo de ese sector, sé de lo que hablo, 71.000 millones de pesos con esta simplificación. No sé si lo escuchó, 71.000 millones de pesos iban a agarrar el sector privado con esto, que iba a quedar en manos de los privados para invertir. Si son 71.000 millones de pesos, el año pasado se habilitaron 8.800 comercios en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vale? ¿8 millones de pesos habilitar un comercio? ¿O son números que van al aire y...? Gracias. A ver, mencionó varias veces el tema de la situación económica de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en algo vamos a coincidir. La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más moderna, más cosmopolita, concentra los sectores más dinámicos de la economía argentina, pero lo cierto es que si nosotros vemos series, prácticamente el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires no se puede desacoplar de nación. Y lo vemos en los últimos 4 años. Es decir, la ciudad cayó justamente por una mala administración del gobierno nacional, pegó en todos los sectores y en cada uno de los sectores de la economía porteña. Entonces, justamente el rol que nosotros tenemos que ver es identificar cuáles son los motores de actividad privada que logren generar una dinámica propia y podamos desacoplarnos de la economía argentina. ¿Puedo seguir? Porque si no, creo Lo que pasa es que si no, no queda la grabación y es muy difícil. Es extraordinario lo que decís porque me viene bien para contar. Mirá, hay solamente 2 jurisdicciones de las 24 de la Nación que no recuperaron el empleo que había antes de la pandemia. Formosa y la Ciudad de Buenos Aires. Así que no es acoplado a la nacional, la actividad. Pero si usted ve las series, agarre las series, si quiere le puedo pasar los números y lo interpretamos juntos. Pero le estoy diciendo una serie desde el año 90 y pico hasta ahora, cuando creció Nación y le fue bien a Nación, a la Ciudad de Buenos Aires creció y le fue bien. Cuando le fue mal a la Nación, a la ciudad le fue mal. Es decir, por más que nosotros digamos que tenemos los sectores más dinámicos, lo cierto es que estamos persiguiendo a cómo le está yendo a Nación. Entonces, justamente lo de cómo nosotros promovemos inversiones o fortalecemos algunos motores de actividad que logre romper esta dinámica es simplificación, usted me decía artículo por artículo. Ya dar esta señal de que estamos trabajando, que va a haber una 4ª ley de simplificación, de que hay un objetivo común de todos los poderes de la ciudad en facilitarle la vida que quiere invertir, eso ya es una señal. Y después lo que tenemos que hacer es justamente repensar todos los regímenes de promoción y ver a cuáles son los sectores estratégicos que nos van a permitir generar una dinámica distinta. Sobre todo aquellos enfocados en la exportación. Pero cuando usted me menciona los números, perdóneme porque usted fue funcionario nacional, me toca porque justamente tengo que hacer la comparación de lo que pasaron en los últimos 4 años. Porque si no, parece ser que estamos entendiendo una realidad de los últimos 10 meses como si no hubiese pasado los 20 años anteriores. Claro, por eso, para ir a datos, pues si no queda en la subjetividad y en lo que piensa usted, lo que pienso yo, que no vale la pena, porque lo que importa es diputado, no, Charlie. La pregunta, solamente la pregunta. Yo puedo seguir porque si no, claro, la diputada Méndez también había hecho... Hay una cuestión... subsecretario, hay una cuestión de tiempo, solamente por eso digo, y tiene que evacuar las preguntas que hizo la diputada Méndez, por eso le pido. Si damos la discusión, no terminamos más. Muchas gracias, diputado. Sí, pero en la casa.
No, respecto a lo que había mencionado la diputada Méndez, sobre todo con el registro de las empresas de medicina prepagas, la existencia de ese registro a los efectos de la administración, lo dice la propia ley que lo crea, es meramente soporte informativo. Es decir, a un determinado sector, que era las empresas de medicina prepaga, le estamos pidiendo mayor información que a otro sector justamente para nosotros tener la información disponible para el eventual caso que exista un reclamo. Toda la potestad que tiene cualquier ciudadano de presentar un reclamo va a seguir estando, el derecho de presentar un reclamo, la potestad de la ciudad de solicitarle la información a la empresa de medicina prepaga va a seguir estando, simplemente se quita la obligación de contar con un soporte informativo. Pero el resto de los requisitos que tiene que cumplir, el resto de las potestades del Estado para el cumplimiento de las normas, eso sigue vigente. Simplemente eso quería mencionar. Muchas gracias, subsecretario. Tiene la palabra la diputada Neira. Después, diputado, cuando deje que haga la pregunta a los demás diputados, después, no, pero no le cede la palabra. ¿Quiere hacer otra pregunta, diputado Lammens? Muchas gracias, diputada Neira. No, como es subsecretario de Inversiones, me parece que vale la pena el debate, porque tiene que ver con el régimen de simplificación y tiene que ver, como dijo él cuando arrancó con la... A mí me encantaría debatirlo con el ex ministro de Desarrollo Económico, porque me parece que perdimos mucho tiempo y nosotros lo venimos planteando desde que empezamos, veníamos diciendo, va a haber una crisis grande, y usted se refiere mucho a los últimos 4 años, que lo entiendo y que me parece bien que haga algún tipo de referencia a mi paso por el Gobierno Nacional. Ahora, como yo le decía, usted sabe perfectamente como subsecretario de Inversiones lo que significa el turismo en la Ciudad de Buenos Aires, cuánto representa para el Producto Bruto Geográfico, me imagino que lo tiene tan o más claro que yo. Y la verdad que la caída del turismo internacional con respecto al año pasado, por ejemplo, es del 6% de turismo internacional. La ocupación hotelera cae 14%, con respecto al año pasado, no con respecto a hace 10 años, 5, al año pasado, cuando estábamos nosotros en la cartera. Con respecto al pernocte cae también 14%. Usted imagínese lo que eso significa para la actividad hotelera y para la actividad gastronómica, que son, como usted sabe también, las dos principales fuentes de trabajo que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando yo planteo esto, no lo planteo como una cuestión de chicana. Lo que sí estoy diciendo, claramente, es que no hay una política de desarrollo económico. Yo lo escuché hace poco al jefe de gobierno en un debate, en una actividad que organizó el Ministerio de Justicia, que la verdad que fue muy interesante sobre la reforma del 94 y demás, y él insistía, inclusive contaba anécdotas de cómo la Ciudad de Buenos Aires es una provincia, no es una ciudad, y él hacía referencia permanente. Por eso me asombra que usted me diga que como que no pueden hacer nada, si la nación va mal, la ciudad mira para otro lado y un poco se aviene a lo que hace la nación. No, lo que nosotros venimos diciendo es justamente que no, que la que tiene las herramientas para hacer otra cosa, que tiene las herramientas para políticas anticíclicas, que tiene un fondo anticíclico para ayudar a esas pymes. Justamente lo que nosotros estamos diciendo es todo lo contrario a lo que usted dice. Porque si la justificación de un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires es que no pueden hacer nada porque el ciclo económico de la nación viene mal, bueno, volvamos al 93. No valió la pena la reforma. Volvamos al 93, no tiene sentido. Me parece que está claro que hay otras potestades, hay otros, se va también acá, lo vuelvo a citar el diputado Santoro, increíble. Hay mucho gasto público en funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires para que digamos, si la serie histórica de la Ciudad de Buenos Aires, de la nación viene mal, no puedo hacer nada. Nosotros esperamos que tengan otra política, que tengan otra creatividad, que tengan otra vehemencia para combatir la crisis. Como la tienen otras provincias, yo le insisto. De las 24 jurisdicciones hay 22 que recuperaron el empleo que tenían antes de la pandemia. Hay 2 que no. Una es la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que acá estamos todos de acuerdo, los que venimos de diferentes espacios políticos, qué herramientas la Ciudad de Buenos Aires tiene. Y también lo escuchaba a usted decir, bueno, vamos a definir qué sectores son. Van 16 años, no definieron todavía cuáles son los sectores que son exportables. Lo venimos hablando hace... No sé cuánto hace que es funcionario usted, no lo quiero personalizar, pero... ¿No definieron todavía cuáles son los sectores que son exportables? ¿No definieron cuáles son los sectores estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde vamos a invertir? ¿Dónde vamos a por la vara? ¿Cómo puede generar la Ciudad de Buenos Aires empleo? ¿Cómo puede generar empleo de calidad? Diputado, le pido por favor que vayamos ¿Vamos al grano? a simplificación, que es lo que estamos trabajando. Bueno, no hay ¿Alguna pregunta. La verdad que no hay pregunta. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Neira. La verdad que después de la contundencia del análisis del diputado Lammens,
vamos a sumar algunas reflexiones y algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, lo primero que quiero sumar a lo que decía el diputado Lamens y en absoluta sintonía es que no solo no hay política de desarrollo económico desde hace años en esta ciudad. ¿Eso qué pasó? No, es un audio. Sí, bueno, desde hace años no hay política de desarrollo económico, sino que tanta importancia tiene el desarrollo económico que desde hace 10 meses que prácticamente no tenemos una política pública. En términos formales, hace 15 días, no sé cuántos, que renunció un ministro y no hay reemplazo, porque total parece que no hay premura, mientras se cae el empleo, se cae la actividad económica, se cierran las pymes, podemos estar días y días sin ministro de Desarrollo Económico porque Moritán tuvo un problema y renunció y se fue. Y desde en términos informales, hace 10 meses que estamos sin ministro. Entonces, bueno, digo, me parece que en estas condiciones, en esta falta de política de desarrollo económico, vienen ustedes a traer un proyecto de simplificación. Y la verdad que, como lo dijo usted, no es el primero, no es una novedad, no es que con esto vienen a solucionar la falta de política de desarrollo económico y a resolver los problemas que tiene la ciudad. Y al mismo tiempo, lo que yo veo es que bajo el pretexto de eliminar trabas burocráticas, en realidad lo que vienen a hacer es solapadamente atraer determinadas políticas que básicamente lo que hacen es replicar políticas de este gobierno nacional, que es el que paradójicamente nos lleva, en sus propias palabras, a la situación económica en la que estamos hoy en la ciudad, con la pérdida de empleo, actividad económica, la caída de ingresos brutos, etc. Entonces, compramos las soluciones que nos llevan al desastre en el que estamos. Entonces, por ejemplo, lo decía Sol, prepagas. La verdad es que en prepagas lo que vienen ustedes a hacer, bajo el título de simplificación, es a generar mayor nivel de desprotección de la clase media que paga una prepaga con un esfuerzo sideral, y lo dejamos más desprotegidos de lo que los dejó el decreto 70, que no solo eliminó el registro, no solo liberó los precios, sino que además eliminó los mínimos, los topes mínimos para los prestadores, con lo cual hoy los prestadores no reciben los pagos que tienen que recibir, o cobran copagos o se bajan de las prepagas y la gente paga una fortuna, pero después no tiene un prestador que le dé la asistencia. Entonces ahí tenemos, artículo 45, eliminar el marco regulatorio cuando está eliminado el nacional. No es verdad que está el nacional, está eliminado el nacional. Artículo 47, la función de control se mitiga y la función de fiscalización se mitiga. Artículo 48, se pierden derechos de información acerca de la prestación de su documentación. Bueno, ¿por qué vamos en el mismo sentido que lleva una política nacional a dejar a los ciudadanos desprotegidos como los vienen dejando? Luego vemos que parte de lo que es la política también de Jorge Macri, que nosotros la definimos con la palabra nada, ¿no?, se traduce en un proyecto de simplificación que abarca un montón de áreas de gestión, y no los hago responsables a ustedes, seguramente le pidieron a áreas de gestión que les digan, usted lo dijo, en qué se puede simplificar, pero como en general las áreas de gestión de este gobierno conocen muy poco del gobierno, todavía después de 10 meses no encontraron demasiado bien la botonera, se le dice. Entonces, claro, uno encuentra que de golpe, por ejemplo, descubrieron que las faltas se pueden pagar todas con pago voluntario. ¿Ustedes saben, tienen idea, alguien les dijo, alguien que conozca un poco la historia de esta ciudad, lo que se discutió cuando se discutió el código de faltas? Ahí está Verónica que lo sabe porque lo discutió como asesora. Lo que se discutió en el código de faltas, cuáles eran las faltas que podían tener pago voluntario y cuáles no. Porque eso tiene que ver
con un sentido que es si el sentido de la falta es simplemente recaudatorio o si hay otro fin en la falta. Entonces, ahí, cuando se dio esa discusión, lo que se discutía era, bueno, a ver, ¿qué faltas la podemos agotar con un sentido recaudatorio, pago voluntario y listo? ¿Y qué faltas requieren que no se haga solamente el pago voluntario y listo? Porque necesitamos que se cumpla un fin de la falta que no tiene que ver con lo recaudatorio, sino que tiene que ver con asimilar en la ciudadanía el cumplimiento de la norma. Bueno, por ejemplo, todo el tema nocturnidad. ¿Ustedes tienen idea lo que es en la Ciudad de Buenos Aires la discusión de la nocturnidad? Esta es la segunda vez que en un proyecto de simplificación traen el tema de los locales bailables. Los locales bailables de KCC los traen. En el CUR, y yo lo planteé, pretendían bajar el horario a las 4 de la mañana. Sol lo sabe, Alifraco lo sabe, Grillo lo sabe, somos todos de la Comisión de Planeamiento. Lo planteamos. ¿Por qué quieren hacer esto? Ahora vuelven con la discusión de los locales bailables de clase C, que se planteó hace 2 años atrás en el último proyecto de simplificación, que a pedido mío y a pedido también, paradójicamente, del diputado Moritán en ese momento, si mal no recuerdo, se retiró y ahora vuelve. Entonces, la verdad es que llama la atención. Luego, bueno, todo lo ambiental, yo tengo un montón para decir, pero quiero pensar que lo van a retirar, por lo que entiendo, digo, para no hablar si es que lo van a retirar. Bueno, entonces no digo todo lo ambiental porque lo van a retirar. Bueno, el tema de las habilitaciones es lo mismo. Me parece que creo que lo dijo muy bien el diputado Lamens, lo plantearon también los expositores. Digo, obviamente que hay que desburocratizar y obviamente que quien quiera habilitar un negocio tiene que poder hacerlo rápidamente para poder rápidamente poder dinamizar también la actividad económica. Ahora, de ahí a decirle, hacer una declaración jurada y que no tenga ningún tipo de chequeo ni siquiera express, como en otros regímenes de habilitaciones, como por ejemplo los centros culturales, que se discutió un montón cómo hacer un sistema más ágil y demás. Digo, es dejar en una situación de desprotección a la propia persona. Y rápidamente, quiero ver si no me olvido de algo, el tema de los vehículos gastronómicos. Ahí también, digo, me parece que tiene que haber algún tipo de discusión, porque hay cuestiones que son de simplificación y hay cuestiones que requieren discutir con mayor profundidad y conocimiento de la política pública en cuestión. Digo, los vehículos gastronómicos, por ejemplo, ¿se analiza cómo colisionan o no con los comercios que coexisten, con los lugares? Bueno, en todos los casos está bien poder dinamizar, que tengan mayor posibilidad, que haya más camioncitos de comida en cualquier lugar. Digo, me parece que requiere otro tipo de discusión. Entonces, yo lo que digo es, pensemos varias cosas. Primero, cuando traigan un proyecto de simplificación, me parece que estaría bueno, lo digo como de buena fe, que sea un proyecto de simplificación. Que no introduzcan modificaciones de fondo en políticas que requieren que intervengan las comisiones. Planeamiento urbano, por ejemplo, espacio público cuando hablan de aumentar los permisos de 1 o 2 años, casas de cuidados paliativos, salud, bueno, todo lo de ambiente, ni hablar ambiente. Entonces me parece que ahí, cuando son cuestiones que están modificando la política, nosotros necesitamos discutir la política, necesitamos discutirlo en el marco de la comisión. Si van a simplificar normas, sí. Y esta comisión, usémosla para algo más que para hacer simplificación de norma y usémosla para discutir las políticas que hay que discutir, que son acá las de desarrollo económico, no las de planeamiento, salud, etcétera, bajo el pretexto de una simplificación. Si no, discutamos desarrollo económico. Y por último, en esta legislatura, si hay un consenso que creo que es mayoritario, por lo menos de la oposición y de muchos sectores que no son oposición, es que algunas políticas de desregulación
que viene a plantear el gobierno de Milei, que lo que hacen es dejar desprotegida a la ciudadanía con el pretexto de mayor libertad, pero que en realidad son libertad para los que tienen poder, como las prepagas, para pisotear a la gente, por ejemplo, de clase media, que hace magia para poder pagar esa prepaga, en esta legislatura yo creo que no tienen cabida. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Neira. Tiene la palabra la diputada Peñafort. Hola, sí. Bueno, más allá que la mayoría de las observaciones ya las hizo con mucha claridad, le hicieron los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, a mí me preocupa fuertemente algo que leí en el proyecto y que me llama la atención, cómo cambiamos la obligación de determinados permisos, por ejemplo, el permiso de emisiones, con una mera inscripción. Y la verdad es que me parece que es bajar los estándares en materia ambiental, los permisos de emisión de gases. Me parece que es bajar en materia, tenemos una ciudad a punto de colapsar en materia medioambiental, una ciudad donde los espacios verdes no conseguimos los suficientes y estamos bajo el número de simplificación, sacando un requisito que además está mal sacado, porque voy a dar un ejemplo. La ley 13.356 sigue figurando el permiso de emisión. Es decir, es un permiso que si se aprobase este proyecto tal y como está, seguiría un permiso que ya no existe porque no se puede conseguir. Entonces, tengo la sensación que además de estar descuidando la parte medioambiental de la ciudad, no estamos cuidando ni siquiera la concordancia normativa y que detrás de la simplificación lo que viene es una terrible morigeración, tal vez buscada, no creo que sea el caso, pero una morigeración de requisitos simples. No estamos en condiciones, realmente no estamos en condiciones como ciudad autónoma de permitir que se siga acrecentando la crisis ambiental que tenemos. Mucho menos estamos en condiciones de generar detrás de esta simplificación una nueva burocracia. Y, por ejemplo, aprobar una ley y seguir exigiendo un requisito derogado por esa ley. Como pasa con el registro de prepagas, en pos de esta presunta simplificación, lo único que hacemos es llenar el mundo de requisitos de imposible cumplimiento y que en lugar de facilitar las cosas, solo se lo complican más a la gente. Muchísimas gracias, diputada. ¿Sí? Para hacer una aclaración, hace una aclaración la diputada Villafruela, perdón. No, solo para... Gracias, presidente. Solo para hacer una aclaración respecto a los artículos en materia de ambiente, esto es algo que nosotros lo propusimos en el marco de la reunión de asesores del viernes pasado, en el entendimiento que hay un marco que se está llevando adelante o que va a comenzar a llevarse adelante, que tiene que ver que tienen que ver con un trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Creemos que ese va a ser el marco propicio, en tal caso, para poder llevar adelante las discusiones que hagan en materia ambiental. Hay artículos, los tengo acá anotados, que son el 21, 22, 23, 24 y 25 y el artículo 50, que en este proyecto buscaban la modificación de la ley 123 y de la ley 1540, que la propuesta en asesores fue no avanzar con su debate parlamentario y en todo caso, entonces, como resultado de eso, no incluirlos en el dictamen. Simplemente eso, quería hacer esa aclaración porque fueron varios los que se refirieron al tema y me parecía que, bueno, ya era oportuno hacer la aclaración. Muchísimas gracias, diputada Villafruela. Tiene la palabra la diputada Parry. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, entendiendo que los argumentos los vamos a dejar para el recinto, eventualmente la narrativa política, sí quería que los funcionarios del Ejecutivo quizá echaran luz un poco sobre, y coincidentemente con algunas de las cosas ya vertidas por otros diputados, por qué en el artículo 6, que se me... Bueno, nada, tuve acá un problema, pero ¿por qué se elimina la póliza
de seguro, que entendíamos es obligatoria como seguro médico, digamos, cuál es la argumentación que ustedes encuentran ahí. En el mismo sentido y compartiendo los argumentos, sí, exactamente, de cuidados paliativos, digo, estrictamente, digo, hay consecuencias graves que pasan a tener directamente que afrontar los profesionales o directamente los dueños de las casas de cuidados paliativos. Ya sabemos cómo funciona, digo, el derecho civil opera igual, igual que el penal, sí existe una tragedia en ese sentido. Compartiendo, como bien dijo la diputada Sol Méndez, el tema de la falta de obligatoriedad respecto a los preservativos, yo puedo entender hasta incluso con una visión políticamente correcta en términos de ambiental. No está bueno que se venzan materiales que son también bastante dañinos al medio ambiente, pero bueno, quizás se podría articular de mejor manera en la capacitación, que muchos de los locales, teniendo en cuenta la nocturnidad, tienen que tener, digamos, en el Ejecutivo, bueno, que se los provea digamos, hay miles de leyes que también garantizan la provisión de materiales de estas características y que tiene que también que ver con la ESI, bueno, que se articule de manera correcta para no generarles, si es que evidentemente es un gasto muy oneroso, bueno, esto respecto a los preservativos y eliminar efectivamente los dispensers y demás, pero que estén, por lo menos sí, en la nocturnidad, como bien se describió. Que nos expliquen cuál fue o cuál es la motivación. Ahí hay un artículo que, bueno, en los locales de 100 metros, menos de 100 metros, mesas y demás, ahora no tengo el artículo, pero ustedes deben saber bien de cuál estoy hablando, que vincula los locales de clase C con los de B. Elimina la categoría, bueno, que nos cuenten cuál es la motivación, porque quienes vivimos en barrios que la nocturnidad es un tema, sabemos muy bien que hay muchos boliches que no son boliches, que son en realidad pequeños restos y demás, que levantan las mesas. ¿Cuál es el criterio de fiscalización que se imaginan para que solamente las personas que están adentro del boliche tengan y puedan pasar a modalidad bailable, dejando de ser un resto y que no ingrese más gente? La verdad, a mí me parece complicada. Tuve la oportunidad de ser un efector de control en el marco de la pandemia y sabemos que eso es muy difícil de poder controlar y de llevar adelante. Y bueno, obviamente ya se dijo el retiro de los artículos que tienen que ver con el futuro código ambiental que tenemos intención de trabajar en este recinto, digamos, entendiendo al recinto como casa, la casa legislativa, sin contar que también hoy se está trabajando en otro salón, en un borrador de un proyecto de biodiversidad para la Ciudad de Buenos Aires, que supongo va a estar comprendido en ese código ambiental futuro, que vale decir también es una manda constitucional pendiente. Y respecto al de faltas, entiendo que podrían llegar a correr la misma suerte, porque tenemos ahí una mesa de trabajo que el Ejecutivo está promoviendo para la modificación integral del Código de Faltas, entonces sería bueno articular las miradas y visiones y no generar superposición o solapamientos en el tratamiento de normas que en definitiva después podrían ser contradictorias o en su defecto, si no son contradictorias, bueno, ser modificadas recientemente por una ley posterior de una mesa de trabajo que ya está funcionando. Y por último, saber qué es lo que están pensando y si hay algún plan mayor de desarrollo para los que son los food trucks, que en principio funcionan solamente, vamos a decir, en espacios indoor o en propuestas muy particulares, y que obviamente esto lleva a que no conspiren con el resto de los emprendimientos o polos gastronómicos que hay en la ciudad, pero bueno, ¿cómo jugaría esa normativa en función de la extensión de habilitación que se hace de 1 a 3 años? Muchas gracias, diputada. Quiero hacer mención a la ley 5.707 de food trucks, que estaría bueno que lo trabajemos de acá, desde esta comisión,
porque hoy en día no pueden estar a menos de 200 metros de cualquier otro emprendimiento gastronómico. Así que estaría bueno que lo trabajemos. Tiene la palabra el subsecretario. Tiene la palabra Rocío. Buenas tardes. Y perdón, tenemos que dejar el salón en 10 minutos, así que por favor lo más escueto y rápido posible. Sí, es la tiranía del horario. Disculpe, diputada, pero viene cultura atrás. Sí, hay muchísima actividad y viene cultura atrás. Acá. Muchas gracias. En relación a locales de baile, es verdad que lo hemos tratado en proyectos anteriores de simplificación. Sin embargo, esta modificación es diferente, es meramente por ordenamiento normativo. Así nos podemos adecuar a lo que dice el CUR en relación a locales de baile de clase C. Recuerdo que en la ley de simplificación anterior se puso en jaque un artículo en relación al emplazamiento, que en este caso sigue estando vigente en el artículo 8, inciso J, y en relación a una modificación que surge de la lectura del texto en relación a lo de espacios semicubiertos o descubiertos, también contamos con que es ordenamiento normativo, ya que se encuentra regulado en el Código de Edificación en el artículo 3.8.2.3.1. En relación a lo que es vehículos gastronómicos, nosotros estamos trabajando en la habilitación de los mismos y no en el permiso de uso en el espacio público, por lo que en realidad estas habilitaciones, estas mejoras impactan para aquellos vehículos gastronómicos que hoy en día, sin el permiso en el espacio público, pueden funcionar solamente en eventos privados, por lo que no colisionaría con el derecho de locales comerciales que dan a la calle. Sí. Porque lo decía recién Inés, en el 8.2.5 yo entiendo que no estaba el 8.2.5 que plantea los locales de baile pueden funcionar en carácter de actividad complementaria en los siguientes casos especiales, como anexos hoteles, como anexos a restaurantes, casas de lunch, bueno, y todo lo que sigue, o si no, díganme qué era lo que estaba de antes y qué es lo que agregaron. Porque yo entiendo que esto es un agregado. 8.2.5. No, porque el artículo, diputado. Perdón. El 8. Sí. El 8. El 8, claro. En realidad, lo que se hizo fue un corrimiento de la normativa. Desde ya revisaremos si es un agregado, pero... Sí, Claro, sí. es agregado. Sí, por eso es agregado. Entonces, están modificando usos en simultáneo que los estamos discutiendo en el CUR y están normando sobre usos complementarios de los locales bailables. Lo revisamos. Bueno, por favor. Lo revisamos. Bueno, y ahora tiene la palabra la diputada Villafruela. Pero sí, lo revisamos. Bueno, gracias. Voy a ser breve porque veo que la gente nos está esperando detrás de la puerta para ingresar al salón, pero sí me parecía importante hacer un poco como un camino de cómo llegamos hoy hasta acá después de 16 años también de gestión de nuestro espacio político en materia de desarrollo económico, pues si no parece que esto es como, bueno, una reunión aislada y me parece que es importante contextualizar. Creo que somos todos, o estamos todos al tanto de las distintas políticas que se han impulsado en gestiones anteriores y que continúan, que tienen que ver con incentivos fiscales, que tienen que ver con baja progresiva de impuestos, con la simplificación normativa. Esto, bueno, ya lo dijeron varios, pero esta es la cuarta ley que estaríamos sancionando en materia de simplificación normativa y tiene un contexto, y esto es parte de un conjunto de otras políticas que se vienen llevando adelante, como políticas de impulso o de fomento de empleo, las diferentes expo barriales que se siguen realizando en el día de hoy, en la actualidad. Todo esto sin mencionar que venimos de un contexto donde una inflación el último año superó el 200% de inflación, que ha dejado más de un 40% de pobreza. Entonces digo, aún así con todos estos indicadores hemos llevado e impulsado diferentes políticas públicas que sin duda tenemos una gran oportunidad por delante de seguir pensando cuál es
la mejor política para poder impulsar e incentivar el desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que también esta misma legislatura ha sancionado diferentes leyes, incluso acompañadas por todos los espacios políticos o la gran mayoría de los espacios políticos que integran el cuerpo. Con lo cual lo que creo es que tenemos que seguir dando los debates y las discusiones, y en el caso particular de simplificación, entiendo que la vocación del Ejecutivo es estar abiertos a diferentes propuestas y mejoras que nos permitan enriquecer aún más el texto, y de ahí quedo a disposición, por supuesto, y entiendo la Presidencia en el mismo sentido, de seguir trabajando en conjunto para poder generar el mejor texto posible. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias al Ejecutivo por estar acá y presentar y el trabajo que se viene haciendo con simplificación. Muchas gracias a los diputados por los aportes y bueno, vamos a seguir trabajando de cara al dictamen con consenso.